Problemas y más problemas. Sí, esto es lo que dicen muchas personas cuando a la lista de los problemas que ya se tienen se agregan nuevos problemas. ¿Y qué debemos de hacer cuando nuestros problemas se multiplican y cuando problemas aún más difíciles se hacen presentes? Lo que debemos de hacer es buscar la ayuda del Todopoderoso para que podamos resolver esos problemas de una vez sin tener que sufrir innecesariamente y para que esos problemas no vuelvan a repetirse. Vamos entonces a meditar sobre el tema ¿qué hacer cuando un terrible problema se nos presenta? Y para ello vamos a hacer uso del pasaje que ya se leyó anteriormente. Un pasaje que nos habla de un acontecimiento ocurrido en Egipto en el siglo XVIII, cuando se produjo una terrible hambruna en aquella nación y en sus naciones vecinas. Experiencia sumamente dolorosa en la cual Dios se manifestó para dar una solución extraordinaria. Experiencia que también nos servirá de modelo y de inspiración para entender qué hacer en la tormenta que está viviendo este mundo actualmente, pero que se va a agravar aún más todavía. Meditemos entonces en primer lugar en la terrible hambruna del siglo XVIII acontecida en Egipto y en sus países de alrededor. Quiero leer de nuevo Génesis 41, versículo 54. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Las hambrunas son experiencias dolorosas que han castigado a las naciones de la tierra en todas las épocas de la historia, de la humanidad. Y aunque en los tiempos modernos a las hambrunas se les llama de otras maneras, como por ejemplo recesión económica, superinflación, crisis financiera, aunque los nombres que hoy se usan sean diferentes, al fin y al cabo las características son semejantes a las hambrunas del pasado con las crisis económicas del presente. Consideremos entonces esta crisis económica y de alimentos que se vivió en Egipto en aquel siglo, la cual se asemeja en gran manera a una terrible crisis económica que nuestra humanidad de nuestros días está a punto de enfrentar. Y para ser más exacto, ya la hemos empezado a vivir en sus fases iniciales, las cuales van a desarrollarse y van a hacer de la crisis una situación aún más grave todavía. De acuerdo a lo que nos dice el relato del libro de Génesis, José, el hijo de Jacob, interpretó un sueño que tuvo Faraón de Egipto. Y a través del sueño interpretado, José profetizó que después de 7 años de abundancia, tanto Egipto como sus alrededores sufrirían una espantosa hambruna que duraría 7 años también. Y es por eso que Faraón, ante este anuncio tan, por así decir, lamentable que estaba recibiendo de parte de José interpretando su sueño, tomó la decisión de pedir a José que se hiciera cargo
de la nación a fin de prepararla para aquellos 7 años terribles de gran escasez de alimento que llegarían sobre su nación y los países vecinos. Y podemos decir, amados hermanos, que así como Egipto y sus alrededores sufrieron en extremo por aquella crisis que les llegó y golpeó duramente sus tierras, asimismo la humanidad nuestra está ya empezando a ser castigada por una crisis económica que ya está mostrando que será de las peores vividas en toda la historia de la humanidad. Pero a diferencia de los días de José, cuando este hombre preparó a la nación para la terrible crisis, a diferencia en nuestros días, los gobiernos no se están preparando para esta terrible crisis económica que viene, por lo cual el castigo que sufrirán las multitudes será aún mucho más severo. Consideremos entonces, en segundo lugar, el clamor del pueblo cuando la crisis económica, la crisis de alimentos se hizo presente en Egipto y sus alrededores. Quiero leer de nuevo el versículo 55 de Génesis 41, donde encontramos las siguientes palabras. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Podemos notar acá que, en efecto, los 7 años de gran escasez llegaron, posteriores a los 7 años de abundancia. Y cuando la hambruna empezó a golpear a sus ciudadanos, ellos vinieron a Faraón, su rey, en busca de ayuda. Quiero decirte que en el pasaje tenemos una sola palabra para describir la angustia de aquellas multitudes, la cual es la palabra clamó el pueblo. Esta palabra, aunque es única acá, nos está indicando el terrible sufrimiento que experimentaron las madres cuando empezaron a darse cuenta que no había más alimento para satisfacer el hambre de sus hijos. Esta palabra, clamor, está indicándonos el sufrimiento que vivieron los adultos cuando tenían que irse a sus camas a dormir sin haberse alimentado lo suficiente durante el día. Y esta palabra también muestra el sufrimiento extremo y la angustia desesperante que sentían al despertar cada mañana sabiendo que no tenían pan para comer durante ese día. Así que el sufrimiento era extremo, y ante esa desesperación se reunieron probablemente en multitudes para ir delante del palacio de Faraón para suplicar que diera solución a aquella terrible necesidad que estaban atravesando. Fue entonces que Faraón les dijo que fuesen a José, el único hombre que estaría en capacidad para resolver las necesidades de aquellas multitudes desesperadas. También fueron las palabras de Faraón: id a José y haced todo lo que él os dijere. De manera que podemos entonces decir que aquellas multitudes desesperadas fueron a expresar su clamor, a buscar una solución que ellos mismos no podían dar. Fue entonces que Faraón les ofreció la única solución que ya había sido preparada con anticipación, la cual estaba en las manos de José, el hijo de Jacob.
Es por ello que en el versículo 55, al final se nos dice, id a José y haced lo que él os dijere. De manera que para que aquellas multitudes en necesidad resolvieran su necesidad de alimento, debían estar dispuestas a obedecer cada una de las demandas que José les impusiera. Debían estar dispuestos a someter su voluntad a la voluntad de José. Y fue así que ellos fueron a José y José les dio a conocer el precio de la solución a su necesidad de alimentos. Y fue así que José les dijo qué debían de hacer para poder tener el alimento que estaban necesitando. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo para recibir de José la solución a su problema? El pasaje de Génesis nos cuenta que después de que ellos invirtieron todo su dinero, todos sus ahorros que tenían en alimentos y que la necesidad continuaba, tuvieron que entregar todos sus ganados a cambio de alimentos. Y después que sus ganados se terminaron y no había más oportunidad de hacer un trueque por alimentos, tuvieron que entregar todas sus tierras a cambio de alimentos. Y después que el precio de sus terrenos fue recibido a cambio de alimentos, ellos mismos se entregaron como esclavos a Faraón a fin de recibir la solución a aquella necesidad tan básica que tenían como era la necesidad del alimento. De manera que fue la terrible necesidad que ellos vivieron la que los obligó a tener que entregarlo todo, incluso su propia voluntad. Y podemos entonces decir que aunque muchos no se imaginaron que llegarían un día a ser esclavos, pasaron a ser esclavos de Faraón por una necesidad extrema que llegó a sus vidas, la cual ellos no podían resolver. De la misma manera, amados hermanos, hoy día estamos viendo una terrible crisis económica que está en desarrollo. Vemos el desempleo aumentando asombrosamente. Vemos negocios cerrando. Empresarios pequeños y medianos están viendo morir sus negocios y están perdiendo la esperanza de una solución, porque según el pronóstico de los análisis financieros, nos están diciendo que esta situación irá en aumento. Es por eso que ante esta crisis económica que ya comenzó y que se va a desarrollar durante el año 2021, va la humanidad entera a vivir una experiencia de angustia como nunca antes. Y el clamor en ellos va a crecer con el transcurrir de los días. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que los sufrimientos que hemos estado viviendo durante el 2020 por causa de la pandemia y sus consecuencias serán sufrimientos pequeños comparados con un niño delante de los sufrimientos que vendrán en el 2021, sufrimientos que serán como un gigante airado que se presentará para aplastar la vida de muchas personas. De manera que lo que ya hemos vivido en estos meses de este año 2020 será muy poco en comparación con los terribles sufrimientos que nos están aguardando para el nuevo año. Y es por eso que el clamor de los que hoy día ya no tienen pan para comer, porque literalmente hoy en día hay muchos que están yéndose a la cama a dormir sin haber comido, y hoy día son muchas las madres que ya no están dando de comer a sus hijos como lo hacían normalmente. Este clamor, esta angustia va a seguir en aumento. Y la humanidad de estos días va a clamar a sus gobernantes, a sus presidentes, por soluciones.
Y es entonces que viene una solución ofrecida, pero no será una solución justa y verdadera como la que brindó José en aquellos días a aquellas multitudes desesperadas. Porque en nuestros días está entonces a punto de levantarse un mega gobierno, un solo gobierno mundial que asumirá la solución de los problemas que están agobiando a nuestra humanidad. Y es entonces cuando las multitudes van a clamar a un solo gobernante que estará a la cabeza de las naciones. Pero este gobernante no será un hombre justo como José, sino será un déspota, un falso, un engañador, el cual la Biblia le llama el anticristo, le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es entonces cuando la humanidad va a clamar a este personaje, el cual les va a hacer promesas maravillosas, les va a prometer paz y seguridad y abundancia, pero les va a engañar, porque en realidad va a traer sobre ellos una terrible destrucción que ellos no estaban esperando de su parte. Podemos entonces decir que los acontecimientos ocurridos en Egipto se van a volver a repetir en nuestros días. Sin embargo, quien estará a la cabeza solucionando los problemas será un malvado, un hombre en quien Satanás estará personificado y que bajo la inspiración de este espíritu de mal va a hacer sufrir terriblemente a nuestra humanidad. Estemos entonces, hermanos, conscientes de que una recesión extrema, gigantesca, está ya empezando a llegar. Estemos conscientes de que esta crisis económica está demandando el surgimiento de un líder, de un hombre que venga a dar respuesta a las angustias de la humanidad de nuestros días. Y estemos conscientes que la humanidad estará dispuesta a recibirlo, independientemente de su origen, por causa de la tremenda necesidad de alimentos, de empleo, de recursos para satisfacer sus necesidades que van a tener. De manera, amados hermanos, que la angustia del 2020 no es comparada con la angustia del 2021 que está por llegar. Y aunque estoy seguro que muchos van a decir que esta advertencia es un mensaje falso, que es un mensaje que pretende crear miedo irreal, lo cierto es que esto no es un pesimismo, no es un engaño, sino es una realidad que muy pronto se va a vivir. Y no vale la pena transmitirle a la humanidad un mensaje de esperanza, de promesa y de abundancia que no se va a cumplir y que les va a desilusionar cuando ellos comprueben que lo contrario de lo que se les advirtió es lo que estarán experimentando. Así que no es pesimismo decir que estamos delante de una mega recesión mundial. Es realismo y tenemos que prepararnos como se preparó José en su tiempo. Pero la verdadera preparación de nuestros días no es a través de la acumulación de alimentos como en aquel tiempo. La verdadera preparación es poner nuestra confianza plena en Jesús. La verdadera preparación es nuestra obediencia absoluta a Jesús nuestro Señor y a sus mandamientos, para que Él venga a tomar su iglesia y la quite de la faz de la tierra cuando esta tormenta económica se haga presente. De manera entonces que debemos estar advertidos que peores meses están en camino. Estemos advertidos que las masas, las multitudes van a ser obligadas a doblegar su voluntad a un solo líder
a cambio de recibir de Él el pan de cada día. Estemos conscientes de que un falso libertador está por aparecer en el escenario mundial. Sí, promesas agradables van a ser presentadas, pero serán tan solo promesas, porque lo contrario es lo que en verdad va a ocurrir. Estemos advertidos, o quizás mejor digamos, que la iglesia advierta a esta generación llena de pecado que un especialista del engaño está a punto de aparecer. Engañador que la iglesia no va a conocer, porque la iglesia va a ser quitada antes de su aparición. Y es por eso que la iglesia debe de prepararse en santidad para partir y salir victoriosa de esta tormenta que está a punto de desatarse sobre las naciones de la tierra. Estemos entonces conscientes de que se van a seguir haciendo promesas falsas a través de los noticieros, a través de los medios masivos de comunicación, pero serán tan solo palabras mentirosas, engañosas a nuestra generación, la cual las aceptará por causa de su desesperación. Estemos también advertidos que las naciones van a seguir siendo empujadas al endeudamiento económico, porque hoy día las naciones están siendo presionadas a desembolsar enormes sumas de dinero que no tienen, sino de dinero prestado para resolver necesidades, dinero que tendrán que devolver con cifras astronómicas de intereses. Hoy día las naciones van a empezar a ser presionadas a endeudarse, comprando una vacuna para proteger a sus ciudadanos. Vacunas que costarán una cifra astronómica y que van a endeudar a los pueblos de la tierra. Y esto llevará a los gobernantes de hoy día a una situación de desesperación y de angustia, por lo cual ellos mismos estarán clamando por un solo líder político que pueda liderar a los pueblos y sacarlos triunfantes de la tormenta financiera que hoy ya está empezando a darse. Estemos entonces conscientes de que un estado de desesperación está muy pronto a ocurrir, que las necesidades extremas de los ciudadanos los van a obligar a rendir sus derechos. Y es por eso que muy pronto los derechos humanos serán ignorados. Es por eso que muy pronto la voluntad popular será ignorada y se les va a someter, pues se va a usar la crisis económica como herramienta, como instrumento de subyugación, de control, de manipulación de las masas, de manipulación de sus mentes y de sus voluntades. Estemos entonces advertidos que la humanidad se encuentra en un callejón sin salida, del cual se puede salir únicamente a través de la persona de Cristo, el cual no será aceptado por parte de los pueblos, sino solamente por los verdaderos hijos de Dios. Entonces, entendamos que estamos viviendo una crisis que fue planeada. No es una tragedia natural como fue la tragedia de los días de José, que fue una hambruna por causas naturales. No, hoy día esta crisis fue creada. Fue diseñada para crear un caos económico mundial que dé lugar a la implementación de un nuevo orden económico, que dé lugar a la implementación de un sistema económico único de carácter socialista, que va a considerar a los humanos como piezas, como objetos, como robots a los cuales se les van a dictar órdenes a cumplir. Y también crisis que ha sido diseñada para dar lugar al surgimiento de un líder que asumirá el control total de los pueblos. De manera que la humanidad de hoy va a clamar por soluciones, pero las van a recibir, pero no sin
tener que rendir sus voluntades y convertirse en máquinas que obedezcan los dictados que van a estar recibiendo desde las altas esferas de gobierno. Así que un sometimiento total está a las puertas. Estemos advertidos entonces que viene un déspota, un tirano, un dictador sobre los pueblos de la tierra, los cuales van a tolerarlo por causa de su necesidad extrema para satisfacer sus necesidades básicas de vida. De manera, amados hermanos, que los 7 años de las vacas gordas ya se fueron. Lo que vivimos antes del coronavirus, eso no va a regresar. Hemos entrado como humanidad a los 7 años de las vacas flacas, los cuales van a ser terribles. Y es por eso que si alguien no se ha preparado y no quiere vivir esa terrible experiencia, deberá venir a Cristo cuanto antes, a refugiarse en Él, en sus promesas, a prepararse en Él para que pueda escapar en el rapto de la iglesia y entonces partir en esa reunión maravillosa de la iglesia con Cristo para celebrar en los cielos, mientras aquí en este mundo un infierno se habrá desatado por completo. De manera que esa es la mejor preparación en tiempos de angustia. Y esa es la mejor preparación que se puede hacer en estos días difíciles que estamos viviendo. Y esa será la mejor preparación en los meses venideros, cuando las cosas van a empeorar aún más. Así que hemos considerado 3 aspectos importantes. Número 1, la terrible crisis que se vivió en el pasado y que hoy estamos viviendo y que se va a agravar. Número 2, el clamor desesperado de las multitudes buscando solución. Clamor que hoy ya estamos viendo, que estamos escuchando y que está desgarrando los corazones. Y en tercer lugar, hemos visto la solución a la crisis de una humanidad desesperada. Una solución de carácter maligna que vendrá, porque se darán soluciones a cambio de robar la voluntad humana. Pero la mejor solución es la de venir a Cristo y recibirle como el Señor de la vida, para que Él pueda tomar a aquellos que se han preparado y que han rendido sus voluntades a Jesús, el Hijo de Dios, quien siempre ha planificado lo mejor para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Que Dios te bendiga, amado hermano, que me has estado escuchando, y espero que tú puedas consagrar tu vida, que puedas corregir esas áreas débiles que tienes en tu vida espiritual, para que no te vayas a quedar cuando el rapto de la iglesia ocurra. Y para ti, mi amigo, que me has escuchado, quiero decirte que todavía estás a tiempo de escapar de estas cosas horribles que están por venir a nuestra humanidad. De manera que la invitación que te hacemos es que recibas a Jesús en tu corazón, que nazcas de nuevo, que seas parte de la familia de Dios y vas a recibir el regalo de ser librado de estas cosas terribles que muy pronto vendrán a la humanidad. Quiero hacer una oración invitando a alguien que no ha recibido a Cristo para que lo haga en este momento. Padre, que estás en el cielo, en este momento me arrepiento de mis pecados. Quiero ser también tu hijo. Concédeme la salvación que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser parte de tu familia. Recíbeme como tu hijo y dame el gozo de vivir en tus promesas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De manera que si alguien hizo esta oración, este es tan solo el inicio de esa nueva etapa de victoria y de triunfo, porque lo mejor está por venir a nosotros quienes somos la familia del Señor.